Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Amamos, loamos y exaltamos tu santo nombre de una manera especial en este hermosísimo día del Señor, donde hemos podido tener comunión contigo y con tu pueblo en la iglesia del Señor Jesucristo, y hemos podido disfrutar de ti y de tu palabra. Hemos sido edificados, hemos adorado, nos hemos gozado en tu gracia y en tu amor. Y ahora queremos pedirte que nos bendigas en esta clase, que nos ayuda a conocer la doctrina que profesa la iglesia bíblica de todos los tiempos, y te pedimos que nos afirmes, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas, que nos des un pensamiento muy fuerte y muy sólido. Te rogamos que hagas en nuestras mentes, en nuestras almas, esa operación poderosa de la santificación, que hagas la esencia de nuestra alma fuerte contra la mentira, que hagas la esencia de nuestro rostro fuerte contra la mentira, muy fuerte, de manera que no podamos ser conmovidos, afectados o desviados. Te pedimos que nos asistas, Señor, danos gracia. Hoy vamos a ver otra de esas doctrinas muy importantes sin las cuales no hay verdadero cristianismo. Pedimos tu gracia y tu bendición en esta clase, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué se hizo Benjamín? Vamos a hacer un pequeño repaso de las doctrinas que hemos visto hasta ahora. Esta primera doctrina, ¿cómo se llama? Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Esta doctrina, la grandeza y soberanía de Dios. Esta, la Trinidad de Dios. Y esta doctrina, el decreto de Dios. Esta doctrina, la predestinación. Esta doctrina, a este lado la soberanía de Dios, y a este lado la responsabilidad humana. Y esta fue la que vimos la semana pasada. La doble naturaleza unipersonal de Cristo. La doble naturaleza unipersonal de Cristo. Muy bien. Hoy, muy conectada con esta doctrina cristológica, vamos a ver hoy una doctrina que ha sido definida por el gran Martín Lutero como el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae. Es la doctrina de la justificación por la fe sola. La doctrina de la justificación por la fe sola, o lo que se acuñó en un eslogan corto en los tiempos de la Reforma como sola fe. Algunos de ustedes han escuchado ya lo que se llaman las 5 solas. Las 5 solas son pequeños slogans, pasen hermanos, por aquí hay sillas, pasen. Las 5 solas son, pasa tranquilo hermano, las 5 solas son pequeños slogans que resumían, que compactaban
estas doctrinas fundamentales. Sola escritura, lo vimos en la primera charla. Sola gracia. Esta que vamos a ver, sola fe. La que vimos ayer, la semana pasada, solo Cristo. Y otras que veremos luego, soli Deo gloria, o solo gloria a Dios. Las 5 solas. Esta es sola fide o sola fe. Este es latín. Sola fide o sola fe. Esta doctrina es tan importante que Lutero decía, el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae es la justificación por la fe sola. O en las palabras del apóstol Pablo, en Gálatas 1:19, si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. Si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. La diferencia entre la verdad y el error, la diferencia entre la verdadera religión y la religión falsa, es la justificación por la fe sola o la sola fe. Vamos a ver esta doctrina y vamos a mirar en ella 2 cosas a manera de introducción. Primero vamos a ver sus bases bíblicas, y luego vamos a ver algo muy importante que nos va a ayudar a entenderla, y es la forma como esta doctrina ha sido entendida en la historia. A manera de introducción vamos a ver 2 cosas. 1, las bases bíblicas de esta doctrina, y 2, algo muy importante, la forma como esta doctrina ha sido entendida en la historia. Eso nos va a permitir tener un panorama que nos ayuda a entenderla mejor. Vamos a ver en primer lugar las bases bíblicas de la justificación por la fe sola. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, versículo 14. Lucas 18, 14. La famosa parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 14. Todos conocemos la parábola, no necesitamos repetirla. Este pasaje habla sobre el final de la parábola. Jesús habla acerca del publicano que con dolor en su alma pidió un sacrificio propiciatorio entre él y Dios. Dijo el publicano, sé propicio a mí, el pecador. El publicano suplicó a Dios un sacrificio propiciatorio entre él y Dios, es decir, que la ira de Dios fuese aplacada por el sacrificio de un cordero que a esa hora se estaba ofreciendo en el altar de bronce, según los ritos del templo. Y acerca de un hombre como este, que tenía arrepentimiento y fe en un sacrificio propiciatorio entre él y Dios, Jesús dice lo siguiente, verso 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Os digo que el que tenía un genuino arrepentimiento, un dolor profundo en su corazón por haber pecado contra Dios, y creyó que Dios colocaba un sacrificio propiciatorio entre Dios y él, regresó a su casa justificado. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo. Ser justificado es ser declarado justo. No es ser hecho justo. No es una transformación del ser, es una declaración legal. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de una corte penal. Estamos ante un tribunal, un juez penal nos está juzgando. Y ser justificado es el acto legal en ese tribunal
por medio del cual se emite una sentencia favorable para nosotros. Es un acto legal ante el tribunal de Dios, por medio del cual Dios declara que nosotros no somos culpables, nos justifica. Es una sentencia judicial, no la transformación de nuestro corazón. Es ser absuelto, pero satisfaciendo la justicia de Dios. No confundamos justificación con santificación. La justificación es un acto legal, forense, es decir, que ocurrió en el pasado. Un acto legal, forense, estando yo delante del tribunal de Dios, siendo acusado por la ley de Dios. Dios, el supremo juez, me declara justo, no porque yo sea impecable, no porque yo no sea culpable, yo soy pecador y soy culpable. La razón por la cual Dios me declara justo es porque Él admite que otro pague mi deuda. Eso es ser justificado. No es ser transformado, sino declarado justo. Entonces, ¿qué es lo contrario a ser justificado? Es ser condenado. Lo contrario a ser justificado es ser condenado. Esa es la definición bíblica de justificación. Es ser declarado justo. Pero debemos añadir que no es solamente obtener el perdón, esa es la primera fase, sino también que mi justicia, mi comportamiento sea perfecto delante de Dios. Es decir, que la justicia que Dios demanda de mí sea perfecta. Así pues, la justificación tiene dos fases. La primera fase es el perdón de mis pecados y la segunda fase es una conducta perfecta delante de Dios. Eso es la justificación. Para entender cómo la Biblia enseña la justificación del pecador, vamos a ir progresivamente mirando en la Biblia cómo la Biblia nos muestra el marco en el que se explica este acto. Y para verlo, para entenderlo, vamos a mirar primero el caso de Adán. Cuando Adán fue creado, Adán no necesitaba justificación, porque Adán era perfecto. Él no necesitaba ser justificado, porque él era perfecto. Pero Adán necesitaba alcanzar una perfección superior. Adán tenía una perfección mutable. Podía convertirse en un individuo malo. Así que su perfección no era tan alta, tan perfecta, no era la suprema perfección, sino una perfección mutable. Y para que Adán alcanzara la inmutabilidad, Dios le propuso un pacto de obras. Dios le propuso un pacto de obras, en el cual Adán alcanzaría la perfección inmutable por medio de la obediencia. Adán alcanzaría la perfección inmutable por medio de la obediencia. Y esto que se conoce como pacto de obras, aunque para Adán no tenía nada que ver con justificación, puesto que Adán era perfecto, es la base para entender la justificación. El pacto de obras. Pacto de obras es la base para entender la justificación. Estoy tratando de armar un rompecabezas. Espero que me sigan atentamente. Esto es lo primero. Entender que Dios propone a Adán para su perfeccionamiento un pacto de obras, es decir, alcanzar la perfección verdadera, absoluta, la perfección inmutable, por medio de la obediencia. Después de haber observado eso, en el caso de Adán, en el estado de inocencia, es decir, Adán sin pecar, observemos ahora sí el caso del hombre caído. El hombre caído, a diferencia de Adán no caído, sí necesita justificación. ¿Por qué? Porque está cargado de pecados, ha entrado en un estado de depravación total y está destituido de la justicia de Dios.
es todo lo contrario a lo que Dios hizo de él. En vez de ser una criatura justa a la imagen de Dios, una criatura depravada y contraria a la imagen de Dios. Entonces, este hombre caído ahora sí necesita ser justificado, ser declarado justo, limpiado de sus pecados y que un comportamiento perfecto le sea atribuido delante de Dios. Pero él ya no puede hacerlo por el pacto de obras. Ya no puede hacerlo por el pacto de obras. ¿Podía Adán perfeccionarse y alcanzar la perfección inmutable por la obediencia al pacto de obras? Sí. ¿Puede Adán, una vez cayó, y todos sus descendientes justificarse por el pacto de obras? No. Entonces Dios interviene otro pacto, que es el pacto de gracia. Dios interviene y entrega otro pacto, que es el pacto de gracia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios afirma que la justificación que el hombre necesita y ahora él mismo no la puede alcanzar, Dios la dará. Dios la hará. Él lo hará. Dios justificará al hombre. Y el primer símbolo de eso es cuando Adán y Eva, después de que caen en pecado, reconocen que están desnudos, sienten vergüenza por primera vez de estar desnudos y se cosen con unas hojas de higuera unos pequeños bikinis o unos taparrabos que para nada le agradan a Dios. Dios mata a unos animales y esa es la primera vez que Dios muestra cómo va a justificar al hombre pecador, al hombre caído. Va a matar a una víctima inocente y lo va a cubrir con su piel. Mata a los animales inocentes y los cubre con su piel. Les hace una túnica, la palabra hebrea kutonet, es una túnica y esa es la forma como se deberían vestir de las mujeres. Bueno, no crean que nosotros somos legalistas y prohibimos que las mujeres se pongan pantalón y que todo el tiempo tienen que usar una túnica, pero el diseño de Dios para la ropa es algo que cubra. La palabra kutonet significa cubrir. ¿Qué es lo que hace la ropa en el paraíso? Cubre la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, con las pieles de las víctimas inocentes, Dios forma unas túnicas que cubren a Adán y Eva desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Y los cubre de su vergüenza. Eso es la justificación. La justificación cubre el pecado, lo elimina entre Dios y el hombre. Esa es la justificación. Entonces en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete que Él justificará al hombre. ¿Cómo? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer, entre tu simiente, entre la descendencia de la serpiente y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Un descendiente de la mujer, o sea Cristo, te herirá en la cabeza, es decir, te producirá una herida mortal que te eliminará para siempre, te quitará para siempre y quitará todas las consecuencias de lo que tú trajiste a la raza humana. Esa es la promesa de redención en Génesis 3:15. Y esa es la promesa de que Dios justificará al impío, quitará el pecado que lo cubre y lo cubrirá con otra justicia ajena, con la justicia de una víctima inocente que Dios mismo proveerá. Entonces, tenemos como base para la justificación dos formas o dos pactos entre Dios y el hombre. El pacto de obras, que es el pacto original, y el pacto de gracia, que es lo que acabo de mencionar. Y ese pacto de gracia se va revelando progresivamente hasta que en Isaías 53:11 se ve claramente la expiación, cómo Dios cargará en él el pecado de todos nosotros, de los que somos creyentes. Esto es la base fundamental para poder entender la doctrina de la justificación. ¿Cuál es la base fundamental? Que hay un pacto de obras y hay un pacto de gracia. Veamos ahora cuál es el problema con la justificación. ¿Cuál es el problema? En Proverbios capítulo 17, versículo 15,
La palabra de Dios dice, el que justifica al impío, es decir, el que declara inocente a un culpable, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ese es un gran problema. ¿Cómo hará Dios para justificar a un impío? ¿Cómo está Adán y su descendencia ahora después de la caída? Ellos son impíos, son depravados, y sin embargo Dios tiene que justificarlos sin entrar en esta contradicción. El que justifica al impío es tan malo como el que condena a un justo, y la salvación es precisamente eso, justificar a un impío. El ser humano es ahora impío y Dios tiene que justificarlo. Entonces, ese es el gran problema de la justificación. Entonces, ¿cómo resolverá Dios este problema? ¿Cómo hará Él para justificar a un impío? Estamos entonces ante una aparente dicotomía en la Biblia. ¿A qué nos referimos con una aparente dicotomía? Dios lo hará por obras, o lo que mejor dicho, el hombre por obras alcanzará a justificarse delante de Dios como se propuso en el pacto original o pacto de obras, o será Dios quien justificará al impío por medio del pacto de gracia. Para poder entender todo esto, a lo largo de toda la Biblia se presenta esta aparente dicotomía. Se presenta esta aparente dicotomía de que al parecer la Biblia le manda al hombre que se justifique él mismo por obras, que se justifique él mismo por obras. Aparentemente la Biblia que señala que el hombre se puede justificar a sí mismo por obras, como por ejemplo dice en Levítico 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y en Mateo 19:17 el Señor Jesús también ratifica esto: ¿queréis alcanzar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Entonces, a lo largo de toda la Biblia pareciera que el hombre pudiera justificarse a sí mismo por obras, pero de la misma manera, en una línea larga a lo largo de toda la Biblia, se ve que Dios propone otro sistema de justificación, que es la justificación por gracia por medio de la fe. Justificación por gracia por medio de la fe. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham fue justificado por su fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Habacuc capítulo 2, versículo 4, está escrito: el justo por la fe vivirá. He aquí el hombre cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la enseñanza clara de Jesús y sus apóstoles es que la justificación es por la fe sola, y niega que el hombre pueda justificarse a sí mismo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué hay en la Biblia aparentemente dos formas de justificación? ¿Por qué hay en la Biblia aparentemente dos formas de justificación? Para poder entender esto y resolver este problema, vamos a ver, todavía estamos en una larga introducción. Esta es una pequeña base bíblica que presenta el problema de la justificación. Vamos a ver cómo lo han entendido los hombres a lo largo de la historia. ¿Cómo entendieron los hombres del Antiguo Testamento esta aparente dicotomía entre una justificación por obras y una justificación por fe? ¿Cómo lo entendieron los hombres del primer siglo, esta aparente dicotomía de una justificación por obras y una justificación por fe? ¿Y cómo lo entendieron desde el siglo V hasta el siglo XV los hombres esta aparente justificación por obras o justificación por fe?
En el Antiguo Testamento los hombres no tenían claridad sobre el sistema de justificación que Dios habría de dar. El hombre piadoso del Antiguo Testamento creía que para poder ser justificado había que ser hijo de Abraham, o sea, ser de la simiente de Abraham, tener el temor de Jehová, creer en la expiación por el pecado y obedecer la ley. O sea, había 4 cosas en la mente del hombre del Antiguo Testamento y a través de esas 4 cosas el hombre creía que era justificado ante Dios. Soy del linaje físico de Abraham, tengo verdadero temor de Jehová, creo en la expiación como la única forma de ser justificado por Dios y tengo que obedecer la ley. Así que en el Antiguo Testamento no se ve tan clara la doctrina de la justificación. Cuando llegamos al primer siglo, esa falta de claridad y la tendencia humana, ¿ustedes creen que la tendencia humana es a la justificación por obras o a la justificación por gracia? Por obras. El corazón humano no quiere excluirse de tener un papel protagónico en su propia salvación. Y por eso, al llegar al primer siglo, aparece un partido dentro del judaísmo llamado los fariseos, que son muy rigurosos en la religión y quieren recuperar la esencia de la religión judía del Antiguo Testamento y inmediatamente, siguiendo la tendencia en su corazón y la enseñanza del Antiguo Testamento que nunca pudieron entender claramente, se matriculan en la justificación por obras. Los fariseos del primer siglo creían que la justificación era por las obras, que Dios tenía 2 formas o básicamente ellos creían que había una sola forma, la forma retributiva, la justicia retributiva de Dios. Entonces ellos se matriculan en la justificación solo por obras. Cuando Jesús viene al mundo, la enseñanza dominante en Israel es que el hombre puede ser justificado por obras. Y para lograr esa justificación, los fariseos disminuyen o atenúan la exigencia de la ley moral de Dios. Para poder ser justificado por obras, ustedes recuerdan el caso del joven rico, cuando él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, y el joven rico, y le pregunta cuáles, y Jesús le hace una lista de los 10 mandamientos, y el joven rico le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Así que el fariseo creía que él obedecía la ley moral de Dios y que por eso podía ser justificado. Pero este hombre, el joven rico, tenía en lo profundo de su corazón una inseguridad muy grande porque él no se sentía realmente obedeciendo perfectamente la ley de Dios. Entonces, para poder acomodar un sistema de justificación por obras, los fariseos del primer siglo disminuían la exigencia de la ley y presentaban simplemente como obediencia a la ley el no cometer los actos externos. No matarás significaba para ellos no tomar un cuchillo y matar a otro, cometer homicidio. Jesús les dice, cuando lo odias lo mataste. Para ellos no cometer adulterio era solamente el acto de adulterio físico con una mujer. Jesús le dice, cuando la codicias en tu corazón ya adulteraste. Ellos convierten los 10 mandamientos en un sistema de obediencia externo posible de cumplir con el único propósito de alcanzar una justificación por obras. Cuando Jesús entra en escena, Él comienza a luchar contra eso. Su batalla es por destruir ese sistema y por eso lo mataron. Porque Él atacó el sistema de justificación por obras y presentó el otro sistema que es la justificación por gracia por medio de la fe. Así que al primer siglo encontramos en primer lugar 2 opciones. Uno, los judíos, judaizantes, fariseos del primer siglo que predicaban una justificación solo por las obras de la ley. Luego tenemos al Señor Jesucristo y sus apóstoles que predican una justificación
solo por la fe. Y una vez el Señor parte al cielo, aparece una tercera opción en el panorama teológico del primer siglo. Y son algunos de entre los judíos que decían haber creído en Jesús, pero que a la vez enseñaban que para lograr la justificación era necesario creer en Jesús y a la vez guardar las obras de la ley. Y por eso es que van por todas las iglesias invitando a las personas a que se circunciden y guarden la ley moral de Dios. Entonces tenemos tres posibilidades de justificación en el panorama teológico del primer siglo. Los fariseos, justificación solo por obras. Cristo y sus apóstoles, justificación solo por fe. Y los cristianos judaizantes, que todavía están vivos, justificación por medio de la fe en Cristo más obras de la ley. De ahí pasamos a cómo entendían la justificación los cristianos entre el siglo V y el siglo XV. Los cristianos entre el siglo V y el siglo XV hicieron una modificación de lo que hicieron los judaizantes del primer siglo. Los judaizantes del primer siglo decían, para ser salvo, hay que creer en Cristo, hay que circuncidarse y hay que guardar la ley moral de Dios y la ley ceremonial judía. Pero entre el siglo V y el siglo XV, esa exigencia cambió. La ahora llamada Iglesia Católico-Romana presentó el sistema de justificación como sigue. Para poder ser justificados hay que creer en Cristo y hacer buenas obras. ¿Pero cuáles obras? Ya no circuncidarse, ya no guardar las ceremonias rituales de la ley judía, sino obras de caridad, penitencias, indulgencias y toda clase de obras dirigidas por la Iglesia Católica Romana que complementan y ayudan a la fe en Jesucristo para darnos una perfecta justificación. Entonces tenemos aquí uno más, un sistema de justificación más. Vamos a tratar de recopilarlos. Primero, bueno, voy a recopilar todo lo que he dicho. Primero, la Biblia presenta dos fundamentos para entender la doctrina de la justificación: el pacto de obras y el pacto de gracia. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, por esa aparente dicotomía que hay en la Biblia, se observan cuatro posibles formas de ser justificado ante Dios. Uno, solo por obras, fariseos del primer siglo. Dos, solo por fe, Jesús y sus apóstoles en el primer siglo. Tres, fe en Jesús más circuncisión y obediencia a la ley ceremonial judía, cristianos judaizantes del primer siglo. Y cuatro, fe en Jesús más obras, fe como obras de caridad, indulgencias, penitencias, reliquias y todas las otras cosas que se produjeron dentro de la iglesia medieval entre el siglo V y el siglo XV. ¿Cuál es la verdadera forma de justificación? Vamos a unificar todo esto y a colocarlo en el panorama correcto, viendo un pequeño extracto de una película que es la biografía del gran reformador Martín Lutero. Les recomiendo que la vean completa. A los amigos que van a ver esta grabación por internet, entrar a YouTube y buscar Martín Lutero, película completa en español. Hay dos, una a colores y otra en blanco y negro. La mejor es la que es en blanco y negro. He extractado una pequeña porción de ese video y lo vamos a ver aquí para que pongamos todo ese panorama en la cabeza antes de mirar lo que la Biblia enseña y explicar claramente esta gloriosa doctrina de la justificación por la fe sola. Voy entonces con mi video. El principio del siglo XVI fue una era de bien arraigada superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos. A cambio de la protección y de la salvación de la condenación eterna, la Iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo.
En un día de verano en el año de 1505, alrededor de una década después de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, un joven estudiante de leyes pasaba por el mercado de Erfurt, Alemania. Su nombre era Martín Lutero. Porque Dios en su infinita sabiduría jamás nos deja extraviarnos demasiado. Aún me falta mucho que andar, padre. Igual que todos. Y tú sales mañana. ¿Yo? ¿A dónde voy? Perdona mi propia broma, hermano. He decidido enviarte a una misión especial. Te vas a Roma, hermanito, a Roma. ¿A Roma? Llevarás una petición a la Santa Sede. Te acompañará otro hermano. ¿Y qué hay de mis estudios, padre? Te servirá más que todos los estudios del mundo. Hay tanto que ver, tanto que hacer en Roma. El viaje mismo es un acto de fe. La peregrinación no será fácil, pero todo lo bueno es difícil de alcanzar. En el camino te ayudarán los monasterios de nuestra orden. Y después de montañas, frío y nieve, te recibirá el sol de Italia. Y verás ante tus ojos la ciudad santa. Debes oír misa ante el altar mayor de San Juan de Letrán. En cierto muro verás dos cruces. Detrás de una, las reliquias de San Pedro. Detrás de la otra, las de San Pablo. Un acto de fe ahí librará tu alma de 17.000 años de purgatorio. Procura ver una de las 30 monedas de plata que pagaron por Cristo, porque concede una indulgencia de 14.000 años. Y la escalera santa, la misma escalera que Jesús subió en el palacio de Poncio Pilatos. Un Padre Nuestro en cada peldaño da 9 años de indulgencia. Y en el peldaño donde Cristo cayó, verás una cruz de plata. Por ese peldaño, doble indulgencia. Y si eres afortunado, quizás veas al Santo Padre Julio II, el Santo Pontífice. Sí, hay tanto que ver y tanto que hacer en la... Ser muy rico. Ya nosotros, ustedes los alemanes nos creen más ricos que Creso. Pero no es así, en modo alguno. Al contrario, ¿con qué vamos a pagar a Miguel Ángel por la Capilla Sixtina? Y al maestro Rafael le debemos miles de ducados. Pero Dios nos ha dado el papado. Hemos de emplearlo para glorificarlo y disfrutarlo mientras vivamos. He decidido dejar a Roma más suntuosa que antes. Y esta será la joya más preciada de su corona. Volviendo al asunto, esta petición de tu hermano, supón que sea nombrado nuncio en Maguncia, para que arregles esto. Que la indulgencia se haga en términos más amplios que los anteriores, ya que le da a los amados alemanes
el privilegio de ayudar a construir la Catedral de San Pedro. Atención, ciudadanos. Esta no es solo una indulgencia común. Con esto erigirán la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes participarán en cada misa que se diga hasta el día del juicio final. Aquí está la bula del Papa. Plenaria, remisio, omnium, peccatorum. ¿Qué quiere decir? Perdón completo de todos los pecados, absolución de todos los castigos. La confesión no es necesaria, válido hasta para los familiares en el purgatorio. ¿Quién dejaría a su madre en las llamas si, con una moneda de plata, la puede ver libre? Porque cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Vamos, buena gente, vamos, imítenlo, vamos. Veo que no aprecias mis adquisiciones, doctor. Creo que Cristo tampoco. Amado vicario, quisiera ser de los cristianos que ven y escuchan, que creen y adoran y nada más. Doctor Lutero, las reliquias no son un fin en sí mismas. Son meros símbolos de los santos y santas cuya santidad les permite mediar por nosotros ante Dios. Símbolos, sí, pero no están reemplazando el significado. ¿No se ha perdido la intención? Si así fuera, vicario, y digo si fuera, estamos perdidos, perdidos y condenados. Esto también es un símbolo. Pero ¿es al único Hijo de Dios a quien adoramos? ¿O simplemente la madera, los clavos que tiene la cruz? El crucifijo hace más viviente la agonía de Cristo al creyente. Al labriego rezando a San Cristóbal para tener un buen viaje, a la pobre viuda con su virgencita, al soldado yendo al combate con su rosario. Sí, hasta el duque con sus buenos regalos a nuestra iglesia. ¿Les quitarías todo esto? Eres el párroco del pueblo. Tú no debes destruir su fe, quitándoles las visibles pruebas. Como sacerdote responsable ante Dios por sus almas no debo hacerlo. Símbolos que inspiran devoción, bien, pero puntales para una fe vacilante. Doctor, ¿qué es esta repentina duda? Pero no es repentina. Es certeza en aumento. Vicario, la poca certeza que tengo me la dio usted. Me confesó, me mandó a Roma para darme más fe. Me dio la Biblia para hallar a mi Dios. Me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias
el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Sola. Bueno, yo he visto este video por ahí unas 10.000 veces y cada que lo veo me emociona, porque esta verdad, como decía el propio Lutero, es el artículo verdadero sobre el cual la fe bíblica, la fe verdadera, se sostiene o cae. Entonces espero que hayamos entendido la gran dificultad a la cual se enfrentó Martín Lutero. Era muy similar a lo que Jesús enfrentó al enfrentarse a los fariseos y al enfrentarse en los apóstoles con los judaizantes del primer siglo. El hombre trata de justificarse por la fe. El hombre trata de justificarse por las obras o por la fe más algo más. Pero el verdadero evangelio, la verdadera religión es que el hombre se justifica por la fe sola. Esa palabrita, sola, hace la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Pudieron verlo? Veamos ahora en la Escritura lo que vio Lutero. Vamos a Romanos, capítulo 1. Versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La única forma como el hombre puede ser declarado justo es por la fe sola. Amén. Solo por la fe, no hay otra forma, es por la fe sola. Veamos Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Llámese circuncisión en el tiempo del primer siglo, llámese peregrinaciones a Roma, llámese adoración de reliquias, llámese obras de caridad, llámese compra de indulgencias, llámese como se llame, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy claramente la palabra de Dios dice que es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios al cual accedemos
por medio de la fe. Y que no es por obras, para que el hombre no se jacte. El verdadero evangelio humilla al hombre y le impide ser copartícipe de su salvación. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, recuerden, estos Gálatas fueron visitados por unas personas que profesaban ser cristianos y a pesar de eso les decían que para poder ser salvados no les era suficiente la fe en Cristo, sino circuncidarse y guardar la ley ceremonial judía. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estos versículos muestran claramente que el Nuevo Testamento enseña la justificación por la fe sola. Pero aún tenemos que resolver el problema que planteamos inicialmente. ¿Cuál era el problema? Que Proverbios 17 decía que el que justifica al impío y condena al justo, igual ambos son abominación al Señor. ¿Y qué es la justificación? La justificación es la forma como Dios justifica a un impío sin ser él injusto. ¿Cómo se logra eso? La pregunta a resolver aquí es esta. ¿Es injusto justificar a un impío? ¿Es injusto justificar a un impío? Y la respuesta es, sí es injusto si nunca el impío paga su condena. Sí es injusto si nadie paga su condena. Pero no es injusto si existiera la posibilidad de que otro pague por él. Y aquí hay algo que es un misterio que se ha revelado, una manifestación maravillosa del ser interno de Dios y de la justicia de Dios. Escuchen bien, el sistema de justicia divina admite sustitución e imputación. No es injusto justificar a un impío, porque el sistema de justicia divina admite sustitución e imputación. Es decir, que Dios admite que otro pague por el impío. De esa manera su justicia es satisfecha y el impío puede ser justificado sin que la justicia divina sea menoscabada. Pero no solo eso, el sistema de justicia divina admite que la justicia de un justo sea imputada, es decir, acreditada, atribuida, cargada a la cuenta de un impío, de tal manera que el impío puede ser absuelto de su culpa porque otro la paga y recibir la justicia que no tiene porque otro se la dona. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón de la buena nueva, que en el sistema de justicia divina Dios admite la sustitución e imputación. La otra parte de la pregunta de la dificultad ¿es injusto condenar a un inocente? En la primera parte de la pregunta estábamos hablando acerca del hombre que es justificado, pero en esta otra parte estamos hablando del hombre que es condenado. ¿Quién es ese hombre que tiene que ser condenado para que el impío sea justificado? Es Jesús. Así que la pregunta es ahora, ¿es injusto condenar a un inocente? ¿Es injusto condenar a un inocente? Y la respuesta es sí, si se le toma a la fuerza
y se le obliga y se le condena obligado, pero no si él se ofrece voluntariamente. Pero no si él se ofrece voluntariamente. ¿Y cuál fue el caso de Cristo según Juan capítulo 10, versículos 17 y 18? Ninguno me quita mi vida, yo la pongo voluntariamente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Ya que Cristo se ofreció voluntariamente, conforme al sistema de la justicia divina, no es injusto para Dios justificar a un impío ni condenar a Cristo, que es el único hombre inocente. ¿Entendieron? Esta clase es un poco compleja, pero yo espero que con ese recorrido histórico de antesala, la sencillez de los versículos bíblicos y esta sencilla declaración sobre la justicia divina, ustedes entiendan el maravilloso tesoro que es la justificación por la fe sola, el artículo sin el cual la verdadera fe cae. Los hermanos de todas las épocas han entendido esto y han puesto en declaraciones de fe este altísimo valor que tiene la justificación por la fe sola, y un buen ejemplo de esto es la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la confesión que suscribimos las iglesias de la Reforma. Dice así la Confesión de Fe: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. Somos salvos por la fe sin obras, pero no somos salvos por una fe que carece de obras. Somos salvos por una fe que tiene obras. Solo que nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la fórmula de salvación que profesa la verdadera iglesia de Cristo es la siguiente: fe más nada más igual salvación. Contrario a la mayoría de las personas que no conocen el Evangelio, es fe más obras igual salvación. Y esta es la diferencia entre el verdadero Evangelio y el Evangelio falso, entre la verdadera religión y la religión falsa. Fe más nada más. La fe es el único instrumento que nos lleva a la salvación. Nosotros no somos salvos por la fe, somos salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos por Cristo. Cristo es nuestro Salvador, pero la única manera que como podemos aferrarnos a Él y tener lo que Él es y lo que Él nos da es por medio de la fe. No hay otra forma. Somos salvos por fe sin obras, pero la fe que nos lleva a Cristo nos lleva a tener la salvación más obras. Así que las obras están en un lugar diferente, las obras están en otro lugar. Habiendo visto esto, y este es un tema del cual ustedes van a seguir aprendiendo el resto de sus vidas, este es un tema tan amplio que ustedes continuarán aprendiéndolo y entendiéndolo cada vez mejor. Pero es necesario que tengamos claro que el verdadero cristianismo es aquel que declara la justificación por la fe sola. Ese es el verdadero evangelio. Donde ustedes encuentren otra cosa distinta a esto, estamos hablando de un ángel disfrazado, un diablo disfrazado de ángel de luz, y estamos encontrando la anatema que Pablo declaró en Gálatas capítulo 1. Dentro de las cosas que se presentan en este hermosísimo tema, está la pregunta sobre las declaraciones de Santiago en su epístola
acerca de la justificación por obras. Santiago pareciera contradecir al apóstol Pablo, y esa pregunta siempre ha surgido. ¿Se contradicen entonces Pablo y Santiago? La respuesta es no. Es no, en primer lugar, porque Pablo y Santiago están tratando dos asuntos muy diferentes. Pablo en Romanos está tratando la justificación del hombre ante Dios y está enseñando a personas que solo están aprendiendo a entender teológicamente la doctrina de la justificación. Está enseñando a una iglesia que nunca ha visitado y no sabe qué tanto conocen de la justificación, y por tanto les enseña que la justificación es por la fe sola. En cambio, Santiago le está enseñando a personas que dicen creer la doctrina de la justificación por la fe y no tienen buenas obras. Así que en el primer caso, Pablo está haciendo una instrucción doctrinaria básica y presenta la doctrina pura y llana de la justificación por la fe sola, pero Santiago está regañando a unas personas que dicen creer la justificación por la fe sola, pero no tienen obras. Entonces, de una manera vehemente y dramática les dice que la fe verdadera tiene obras, y que si usted no tiene obras, no tiene fe. En otras palabras, Pablo está mostrando que la justificación delante de Dios es por la fe sola, y Santiago está mostrando que la justificación delante de los hombres es por las obras. Somos justificados delante de los hombres, es decir, los hombres pueden ver que tenemos la verdadera fe por las obras que hacemos. Delante de Dios nos justificamos solo por la fe, pero la única manera de demostrarle a otros que tenemos la fe verdadera es por las obras. ¿Es el verdadero testimonio de los cristianos? El testimonio de los cristianos, bueno, los cristianos debemos dar testimonio de nuestra fe y acompañar el testimonio de nuestra fe con obras. Pero donde no se nos permite hablar de nuestra fe, como por ejemplo a una esposa que está casada con un hombre inconverso y su esposo le dice no me hable más de eso, ella no tiene sino una sola alternativa: las obras. Solamente por medio de las obras puede testificar de la fe que hay en ella. Así que Pablo enseña la justificación por la fe delante de Dios, y delante de Dios es por la fe sola. Y Santiago enseña la justificación delante de los hombres, y la única forma de justificarnos o demostrar que somos justificados delante de Dios, delante de los hombres, es por las obras. Pablo está hablando de lo que le ocurrió a Abraham en Génesis capítulo 15, y Santiago está hablando de lo que le ocurrió a Abraham en Génesis capítulo 22. Son dos cosas muy diferentes y por tanto no hay contradicción. La otra pregunta es: ¿quiénes en nuestro tiempo predican una salvación por obras? En nuestro tiempo predican una salvación por obras y niegan el verdadero evangelio la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, es más, la diferencia más importante entre nosotros y la Iglesia Católica Romana es esta: la justificación por la fe sola. Pero ¿quiénes más niegan la justificación por la fe sola? No con sus palabras, sino con sus proyecciones definitivas acerca de la salvación. Nuestros hermanos, la Iglesia Evangélica Carismática, o también podríamos decir nuestros hermanos arminianos. ¿Por qué ellos, a pesar de que creen en la declaración de Lutero, se dicen evangélicos protestantes y que la justificación es por la fe sola? ¿Por qué lo que dicen con sus palabras luego lo niegan? Porque cuando un hermano dice que la justificación es por la fe sola y al mismo tiempo enseña que la salvación se puede perder, está borrando con el codo lo que dice con la mano. Porque la justificación por la fe sola es por gracia. De hecho, es por fe para que sea por gracia. Y cuando es por gracia es porque es un don de Dios desde el principio hasta el final. Y lo que Dios nos ha dado como su don salvador, no es posible que el hombre lo destruya. El hombre a sí mismo no puede destruir la salvación que Dios de manera perfecta fabricó y le dio a él por pura gracia. Cuando yo digo que creo en la justificación por la fe sola y a la vez enseño que la salvación se puede perder,
entonces ya no es por fe, sino por fe más obras. Porque lo que me da la salvación inicial es la fe, pero lo que me ayuda a conservar la salvación son mis obras. Por tanto, el cristiano evangélico normal, carismático, arminiano, tiene una esquizofrenia mental o espiritual. Por un lado declara la justificación por la fe sola, pero por el otro lado la niega. Si la salvación depende, si yo dependo para preservar mi salvación de mis obras, entonces no es por fe. Y ahí estoy negando este gran principio de la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola es el artículo más importante y tenemos que cuidarlo como un tesoro muy valioso, porque la justificación por la fe sola distingue que sobre la faz de la tierra hay solo dos religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera es la justificación por la fe sola y la falsa son todas las demás. Pero con el paso del tiempo hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando las iglesias se vuelven grandes y sus predicadores se vuelven famosos. Muchos de esos predicadores famosos, como ya agradan a mucha gente, ellos siempre buscan agradar todavía a más gente y eso los lleva al ecumenismo. Es decir, todos en la misma terraza, todos en el mismo patio, todos en la misma tarima. Y eso hace, y ha ocurrido ya, que grandes predicadores, famosos hombres de Dios, que comenzaron defendiendo la justificación por la fe sola, terminen firmando manuscritos de acuerdo con la Iglesia Católica, donde claudican, donde abandonan la justificación por la fe sola, a fin de lograr de que todos estemos juntos. Y hay casos muy patéticos de personas muy famosas, como John Stott, por ejemplo, el gran predicador inglés, como J.I. Packer, el gran predicador inglés. Ellos firmaron acuerdos donde en cierta forma claudicaban de la justificación por la fe sola. La fama, el conocimiento de muchos, el querer agradar a muchos, hace que este artículo, que separa lo verdadero de lo falso, esté en peligro. Por eso nosotros debemos guardarnos de esa tentación y mantener hasta el último día de nuestras vidas que el verdadero evangelio de la gracia de Dios enseña que la justificación es por la fe sola. Y definitivamente por este artículo, por esta doctrina, no podremos estar nunca todos en la misma tarima. Nosotros somos los únicos que no vamos a subir a la tarima. A medida que avanza el mundo, va a ocurrir cada vez con más fuerza un ecumenismo entre todas los movimientos e iglesias cristianas y un sincretismo con todas las religiones del mundo para establecer un nuevo orden mundial. Todos se van a subir a la tarima de la unidad y del nuevo orden mundial. Los únicos que nos vamos a quedar abajo de la tarima, so riesgo de que nos maten por radicales e intolerantes, somos los que hemos creído, creemos y defenderemos hasta el final la justificación por la fe sola. El creer esto y defender esto, hermanos, nos va a causar la muerte. El creer esto y defender esto nos va a causar la muerte. Que Dios nos conceda entender esta doctrina mucho más, arraigarla en nuestro corazón mucho más y estar dispuestos, si Él así lo requiere de nosotros, dar la vida por ella. La justificación ante el Dios vivo y verdadero no es por obras, no es por ninguna religión, no es por nada que el hombre haga, y el decir eso nos va a hacer odiosos ante los ojos de todos los demás. Pero hermanos, este es el verdadero evangelio. El que quiera pagar el precio de creerlo hasta la muerte, debe declarar hasta el último día de su vida: el justo vivirá por la fe sola. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tu verdad ha llegado a nosotros, porque hemos sido persuadidos de ella, porque ella ha entrado a lo profundo de nuestro corazón para nunca salir de allí. Líbranos, Señor, de la masa, líbranos del sincretismo, del ecumenismo, líbranos de los avances del diablo que pretende, disfrazado de ángel de luz, presentar una religión falsa, disfrazada de verdadera. Tan solo el diablo nos pide que renunciemos a una palabrita. No insistan tanto, dice el Satanás, en la palabra sola. No sean tan exclusivistas y radicales. Muchos otros pueden llegar a Dios y ustedes con esa palabra les están negando esa posibilidad. Señor, líbranos de la sutileza de la serpiente. La serpiente es astuta y pretenderá engañarnos siempre, tratando de quitar esa palabra, la palabra sola, de nuestro corazón. Pero por tu Espíritu, que es más poderoso que la serpiente, cada intento que la serpiente haga de que nosotros abandonemos esta palabra, tú lo conviertas en mayor fuerza y mayor poder para permanecer en ella. La gran diferencia entre la verdad de Dios y la mentira del diablo es la palabra sola. Ayúdanos a que seamos firmes hasta el fin. No importa que los grandes teólogos claudiquen, no importa que los famosos se suban en la misma tarima con el católico romano, con el judío, con el musulmán. Nosotros en tu nombre y para tu gloria jamás lo haremos a precio de nuestra propia vida. Siempre defenderemos. Hay un solo camino para llegar a Dios y ese es Jesucristo. Y a Cristo se accede por la fe sola. Y allí queremos morir. Oh Dios, concédenos el privilegio de mantener tu verdad, la verdad que ha llegado a nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por estos valiosos hombres del pasado. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que vino a ser nuestra justificación y defendió la doctrina de la justificación por la fe sola contra los fariseos de su época y murió por ello. Gracias por el apóstol Pablo, valiente guerrero, discípulo, esclavo de Jesucristo, que defendió la justificación por la fe sola contra los judaizantes de su época y murió por ello. Gracias por Martín Lutero y todos los grandes reformadores que en su época también estuvieron dispuestos a entregar su vida por defender la justificación por la fe sola, la verdad del Evangelio de Cristo. Gracias por tantos otros mártires que la han defendido. Danos el privilegio de ser como ellos. Danos un corazón fuerte, una mente fuerte, un rostro fuerte. Como tú le dijiste al profeta Ezequiel, he aquí he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra la frente de ellos. Como diamante, más duro que pedernal, he hecho tu frente. Así que no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Haznos fuertes. Y sabemos que la roca de nuestra fuerza es esta doctrina. La justificación por la fe sola. Por la fe sola. Gracias, Padre. Nos libras del engaño. Nos libras de traicionarte, como otros lo han hecho. La fama, la popularidad, las masas, el espíritu ecumenista y sincretista de nuestro tiempo. Líbranos, manténnos en el exclusivismo y el absolutismo de la verdad, en la historicidad y confesionalidad, y nunca nos dejes apartar de estos pasos que nos trazó el Señor Jesús, sus apóstoles y los grandes siervos tuyos de toda la historia. Ayúdanos pues, Padre, a defender tu verdad, la que tú nos has dado, hasta el fin de nuestros días. Te lo pedimos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.